Muy bien, seguimos entonces en nuestro Air Conditioning for Hospital Summit, un espacio para hablar de climatización en hospitales, vertical, este segmento de la industria tan importante. Y tenemos entonces nuestra siguiente sesión, el tema minimizando las infecciones asociadas a la atención de la salud. En esta charla vamos a ver cómo se pueden minimizar las infecciones asociadas a la atención de la salud al proveer el flujo de aire y la presurización adecuada en los ambientes críticos. Ya nuestro conferencista ya lo vieron en el panel. Él es Roberto Roanet, es el Business Developer Building Products para Siemens Colombia. Como siempre, y como lo hicimos en la charla anterior, las preguntas las pueden formular en el chat de preguntas y las leeremos una vez finalice Roberto con su presentación. Los saludo nuevamente, Roberto, y adelante entonces con la charla. Muchas gracias, Dubán. Y gracias a todos también por participar en esta ocasión y antes que nada, cualquier consulta que van teniendo, como ya han ido colocándola anteriormente en el chat, por favor, también la pueden ir colocando y podamos ir respondiendo al final, ¿no? En esta ocasión la charla está bastante relacionada al conferencista anterior, a José, que es también acerca del tema de la presurización en los cuartos. El tema de minimización de las infecciones asociadas a la atención de la salud es básicamente todo aquel tipo de patógeno o contaminante que está, por ejemplo, en el hospital, en un cuarto, en un paciente, y que se propaga a otro espacio, a otro paciente. Entonces, eso ha pasado y pasa, ¿no? Que si no hay un control adecuado de los flujos de aire para evitar que estos contaminantes o patógenos en el aire se propaguen hacia otros espacios, puede contaminar a personas que no realmente llegaron por una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, para comentar un poquito nada más acerca del tema, comenzando con lo que son un poco de los desafíos actuales en el tema hospitalario. Eh, Desde el punto de vista hospitalario, hoy en día tenemos varios desafíos principalmente asociados a, por ejemplo, la resiliencia energética, a cómo asegurar unos, que la electricidad, que es un componente muy crítico, no haga falta en un hospital y que entonces podamos tener, ya sea por temas de suministro energético o por temas de generadores de emergencia, etcétera, pero que podamos tener esa resiliencia de que si algo pasa, no se nos caiga la electricidad. Otro tema de desafío interesante son la parte de los mantenimientos inteligentes, como también la tecnología va apoyando a el tema de mantenimiento preventivo, predictivos, la optimización operacional para poder facilitarle tanto al personal médico, a los operadores del edificio, en cómo ubicar rápidamente cualquier elemento falla o adelantarse a cualquier necesidad de mantenimiento, o también el tema de eficiencia energética, o sea, a pesar de que obviamente la prioridad es la salud, también hay un tema de eficiencia energética importante. Otros son como la ciberseguridad. Han pasado algunos casos en Europa, por ejemplo, de problemas de ciberseguridad que ingresan a los hospitales a través de un sistema operativo y ahí es también un tema interesante de descubrir, ¿no? Y en este caso, el tema que vamos a tocar específicamente es la minimización de las IAs, que es estas infecciones asociadas a la atención de la salud, que están más enfocadas, digamos, en el componente de seguridad y cumplimiento de un hospital, ¿no? Es más que todo, bueno, igual también, digamos que de alguna manera también parte de la experiencia del paciente y personal, pues obviamente si uno se contagia por otra enfermedad que no es la que uno fue al hospital, entonces se puede retardar el tratamiento, etcétera, y no es algo que también uno está esperando, ¿no? Para tener un poco más de entendimiento, digamos, de lo que son estas infecciones asociadas a la atención de la salud, para que vean el impacto que también esto tiene, aquí nada más les comparto algunos datos, algunas cifras interesantes, nada más para tener en consideración. Son del World Health Organization, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Y que en unos casos, por ejemplo, como podemos ver, aquí son análisis un poco más enfocados en los países como desarrollados, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, donde la frecuencia de este tipo de las IAs en estos países varía entre 3.5 y 12%, o sea que tampoco es tan pequeño. Luego, si nos vamos a los países en vías de desarrollo,
ahí sí estamos hablando también de un impacto más grande que se da con mayor frecuencia, entre un 5.7 y 19%. Obviamente variará por país dependiendo de sus normativas que tienen, por eso era interesante en la charla que estaba también mi colega Roberto, que mencionaba acerca de las normativas y que la importancia en cómo van trabajando en estas para poder evitar este tipo de problemas, ¿no? Y las pérdidas económicas que esto lleva es bastante significativa, o sea, estamos hablando de 7 billones de dólares en Europa, casi lo mismo en Estados Unidos, y en total esto significa también como unos 16 millones de días extra en estancia en hospitales, ¿no? Por temas de dar tratamiento a esta otra infección que se resultó en el hospital. Por eso, el monitoreo de los contaminantes en ambientes críticos y el control de lo que es flujo de aire y presión diferencial son claves cuando se trata de asegurar un ambiente saludable y eficaz para recuperación exitosa del paciente. Eso es un tema muy importante para tenerlo en cuenta y poco a poco se van agregando más, digamos, cuartos o recomendaciones en el mundo de la presurización de aire para poder tener las mejores alternativas, ¿no? En impactos, como pueden ver, pues en general son costos adicionales que esto provoca en tratamiento del paciente que se ha afectado, afecta el flujo de pacientes, pues hay un tiempo adicional de recuperación por esta otra enfermedad que se contagió en el hospital. También impactan a la reputación e imagen de un hospital, obviamente, pues porque uno no espera ir a contagiarse de otra enfermedad allá. Y pues ya hay otro tema de impactos también a niveles de seguro por la falta de medidas de prevención que tengan en ese hospital, ¿no? Un ejemplo por todo lo que está pasando ahorita del COVID, para que también tengan unos datos más también actuales e interesantes por el COVID. De acuerdo a este reporte del Daily Telegraph, hasta 25% de casos severos de COVID en realidad fueron por contagio en el hospital. O sea, no es por contagio en otras zonas, sino en el hospital. Esto dice mucho de, bueno, uno, de la falta de preparación que teníamos en todos los países, pues no estábamos tan preparados tal vez para una pandemia. Y dos, con estos cuartos de aislados donde se trata este tipo de enfermedad, también probablemente no estaban tan bien presurizados y esto o los flujos de aire no eran adecuados y esto provocaba que se contagiase los personales médicos, por ejemplo, había muchas personas que se contagiaron de los médicos también y enfermeras, etcétera, ¿no? Y este es de la Joint Commission en Estados Unidos, pues en realidad son una asociación que lo que hace es monitorear a unas redes de hospitales en Estados Unidos y como pueden ver, el 70% de todos esos hospitales tenían un deficiente control de las partículas contaminantes en el aire en sus espacios críticos por un incorrecto manejo de la presión diferencial, ¿no? Así, al final de cuentas, bueno, un tema también interesante, pues no solamente del lado de los aislados, pero también desde el punto de vista de los laboratorios, ya que en un hospital el tratamiento depende mucho de los resultados de los laboratorios. Como pueden ver, hasta el 70% de la decisión se basa en eso. Entonces, si uno de estos materiales se contamina, obviamente impacta en el tratamiento que se le va a colocar a un paciente, ¿no? Por lo tanto, para poder asegurar para poder asegurar lo que es la confiabilidad y disponibilidad en los ambientes críticos, la presurización de los cuartos es un tema muy importante tomarlo en cuenta para poder controlar el flujo de aire y la concentración de patógenos en el aire. Así puedo yo también evitar que ese flujo de aire, ya lo vamos a ver más adelante, ese flujo de aire esté impactándole al personal médico, esos contaminantes estén contaminando a un personal médico o se estén propagando hacia otras zonas. Y la misma concentración también, por eso también es importante poder estar renovando el aire frecuentemente para poder también evitar que esos patógenos se encuentren concentrados en ese espacio, ¿no? Además, también están otro punto importante, es los adecuados cambios de aire y la filtración también, y otros controles que ya son más también del mundo de la sensórica, de temperaturas, lo importante de la humedad relativa, lo comentaban también en el panel, la importancia de la humedad relativa, ya que esta es una de las principales razones por las cuales también estos patógenos se reproducen, ¿no? El tema de las partículas volátiles o calidad del aire por dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Cuartos importantes siempre las UCIs, los quirófanos, laboratorios, cuartos de aislados. Y un poco acerca del concepto como tal, generalmente del tema de presurización de cuartos.
Aquí pueden ver diferentes necesidades, ¿no? Un paciente altamente infeccioso, pues puede ser así como pasó lo del COVID, es un paciente que puede contaminar, porque él tiene, digamos, esa enfermedad y puede contaminar a otras personas o puede contagiarse de otros espacios. Acá se busca mantener una presión negativa que evite que estos contaminantes salgan de este espacio. Y como pueden ver también, esto es una interesante manera de visualizar cómo los flujos de aire se manejan de manera de que esos contaminantes se alejen del paciente para no contaminar tampoco al personal médico, ¿no? Siempre también la importancia de los filtros EPA para la parte de extracción. Otro ejemplo es los pacientes inmunocomprometidos, que estos son, por ejemplo, pacientes que han tenido un tratamiento de cáncer, por ejemplo, son pacientes que tienen muy bajas las defensas y cuando tienen muy bajas las defensas es muy fácil que se contaminen, ¿no? Por cualquier cosita se pueden contagiar y es muy delicado. Entonces acá también importante mantener en este caso los contaminantes afuera. Y aquí es una presurización positiva, un cuarto limpio que evita que los contaminantes ingresen a este cuarto. Y los flujos de aire, pues en realidad están enfocados a brindarle este aire limpio al paciente para que no un personal médico o una visita le pueda compartir o más bien contaminar con cualquier patógeno, ¿no? Otros elementos como importantes son en las salas de cirugía, donde también los flujos de aire están enfocados a crear como una barrera, ¿no?, sobre el paciente para que no llegue alguna infección y pueda causar una enfermedad adicional a la cirugía en la cual está en ese momento, ¿no? Entonces, controlando la presión del cuarto, el flujo de aire limpio es dirigido dependiendo de quién está en riesgo. Y eso es lo importante en estos casos, si el riesgo es para el personal médico o es para el paciente. Y así es como se combinan, digamos, lo que es la presurización y los flujos de aire en el espacio. ¿No? Aquí unos ejemplos de cuartos presurizados que tienen diferentes requerimientos de presurización. Y siempre es importante, de todas maneras, en todos estos cuartos, la alta disponibilidad y el bajo consumo energético también son claves de lo mejor que se pueda implementar, ¿no? Cuartos como los cuartos de pacientes, aislados, laboratorios, etcétera, acá, como por ejemplo aquí están algunos de estos cuartos presurizados y como estos es algo que también se va expandiendo. La misma ASHRAE en el capítulo 170 también están unas guías de la FGI, que son unas guías que indican los cuartos que deberían de ir con presurización tanto positiva como negativa. Entonces, por ejemplo, presurización positiva puede ser salas de cirugía, salas de trauma, unidades de cuidado intensivo, farmacias, laboratorios. La idea es que un contaminante no impacte sobre esos pacientes o los materiales mismos, medicamentos o materiales estériles, y por eso es que se genera esta presurización positiva. En el otro caso, en el otro extremo también está la presurización negativa, que ya en este caso pueden ser en algunas salas de emergencia, pues radiología, cuartos de aislados, en el caso de los cuartos que son de personas que tienen infecciones que se pueden transmitir por el aire, cuartos de autopsia, cuartos de descontaminación, que aquí lo que queremos es evitar que estos contaminantes salgan de ese espacio, ¿no? Esa es una tablita interesante, pues no muestra un poco acerca, digamos, de las necesidades de una forma un poco general, así como y resumida, de los controles de presión. Como podemos ver, recomendaciones, ¿no? Como tal. Aquí en la línea del centro está, digamos, donde se bifurca entre lo que es una generación de presión negativa a una generación de presión positiva. Y como pueden ver, en un extremo tenemos cuartos de aislados de una enfermedad infecciosa, donde se busca tener entonces un alto control de la presión. Y en el otro extremo, pues tenemos salas de cirugía, donde es el contrario, es una presión negativa, con la cual lo que queremos evitar es que positiva, lo que queremos evitar es que los contaminantes ingresen a esas salas o a esos cuartos. Algunos controles adicionales, así pueden ir viendo cómo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, el que está aquí en el centro, algo normal, oficinas, áreas administrativas, no se necesita mayor control de presión, ni de accesos, ni de esclusas. Con el control de temperatura y humedad y pues una caja de volumen variable normal, estándar, puede ser adecuado. Ya después, ya dependiendo de los cuartos, a medida nos vamos desplazando en estas líneas,
entonces también va requiriendo algunos otros controles, como en este caso, por ejemplo, un cuarto aislado de ambiente protegido, que requiere un control de temperatura y humedad, el control de la presión diferencial, normalmente también un control de accesos, un control de esclusas, que lo mencionaba más en la conferencia anterior, lo mencionaba José acerca del control en las esclusas, de las presiones que se generan, ya que pueden haber diferentes tipos de esclusas. O yo quiero hacer una burbuja de esa esclusa, yo quiero hacer como una, digamos, en cascada, empujar ese aire hacia otra zona. Dependiendo del cuarto, también es la esclusa la más adecuada, ¿no?, que se puede utilizar. Y ahí hay que también regular el tema de las presiones y de los flujos de aire. Aquí hay otros, como pueden ver, pues aquí también están los cuartos como los de las farmacias y depósitos, los de radiología, etcétera, ¿no? El monitoreo de condiciones ambientales en los cuartos de aislados se puede hacer de unas maneras en las cuales son sensores de presión diferencial. Esto es como el mundo también de la parte eléctrica, ¿no? La medición siempre es crítica para poder tener una visualización y de lo que está pasando. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es midiendo la presión diferencial con unos elementos tradicionales que probablemente los habrán escuchado, los Room Pressure Monitor o monitores de presión, que en la mayoría tienen también unas funciones tipo semáforo, ¿no? Como rojo, verde, amarillo, dependiendo de el estado del cuarto, ¿no? En este caso, pues es un cuarto normal de aislado con una esclusa en la cual tiene también un monitoreo de presión. Aquí, por ejemplo, hay un monitoreo de la presión diferencial entre estas zonas, y aquí hay otro sensor que está también monitoreando la diferencia de presión y que está comunicando la información a un controlador, ¿no? Hay otras áreas donde, digamos, pueden ser ya cuartos de aislados con esclusas común, que ya sean compartidos. En este caso, por ejemplo, aquí hay una esclusa, acá tenemos un cuarto de un paciente 1, un cuarto de un paciente 2, y este es ya un room pressure monitor, pero que está monitoreando en realidad ambos cuartos, ¿no? Esto es dependiendo de capacidades. Y aquí nada más comentando también un poco de los productos como tal que se pueden encontrar. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos Room Condition Monitor, se le llama a lo que tenemos en realidad, porque no solamente está monitoreando presión, pero también puede monitorear otros parámetros como temperaturas, como humedad, como los cambios de aire por hora, como pueden ver acá. O sea, nos permite monitorear hasta 3 cuartos donde se requieren una presión diferencial. Se tienen también la capacidad de monitorear diferentes parámetros por cada cuarto, como la presión, la temperatura, cambios de aire. Y hay otras dos que se pueden customizar, que puede ser, por ejemplo, calidad del aire como el CO2, etcétera, ¿no? Sus diseños, pues fácil para montaje, y un tema interesante hoy en día es que estos equipos puedan tener también comunicación. En este caso, por ejemplo, esto es Bagnet IP, con lo cual podemos integrar esta información hacia un sistema ya superior de gestión, un Building Automation System o un Building Management System. Y también tienen salidas 420 de la presión diferencial para que también los controladores especiales, que luego les mencionaré, puedan ellos hacer las regulaciones adecuadas, ¿no? Los rangos de presión, pues importante en el tema hospitalario, igual una alta precisión y poder tener también rangos que me permitan cubrir las necesidades que hay en los espacios, así como de igual manera, creo que también en esa conferencia anterior mencionaban de las diferencias de presión que había entre las antesalas, por ejemplo, o en las esclusas y en el cuarto de pacientes, y dependiendo, que también como lo pueden ver acá, dependiendo de la necesidad, así puede ser también que vaya de 0 a 2.5, o yo necesito uno que sea más alto o más bajo, ¿no? Las capacidades o necesidades de la presión diferencial del elemento, ¿no? Estos ya son otros sistemas, digamos, un poco más centralizados, porque en ocasiones una estación de enfermeras es la que realmente va a estar monitoreando esto. Entonces puede ser que mejor la estación de enfermera tenga ella la visualización. En este caso es un producto que tiene hasta 8 cuartos, donde se pueden visualizar los estados de esos 8 cuartos, en cómo se encuentran, cuáles están normal, alarma. Esto es también un poco parecido a lo que les comentaba antes, las versiones de tipo semáforo, ¿no? Si está normal, si está en alarma, etcétera, que esto varía dependiendo de la presión diferencial y el uso del cuarto, ¿no? Muy aplicable para el tema de estaciones de enfermera. Ahora, digamos que eso es por el lado como un monitoreo de la presión diferencial en los cuartos o de las condiciones ambientales en los cuartos.
Otro punto interesante a revisar es ya la hora de hacer el control como tal, ¿no? Entonces, para explicar un poco cómo funciona el control de los cuartos presurizados, primero veamos el tema del control de flujo de aire normal, ¿no? Como normalmente es en una caja de volumen variable, con un controlador, hay un sensor de presión diferencial que esa información me la comparte el controlador y yo lo que estoy haciendo es básicamente viendo el volumen de flujo de aire que hay y lo comparo versus un set point que se tiene para que éste pueda regular el damper o la posición del damper, el ángulo del damper, y así yo puedo estar regulando también entonces mi flujo de aire en la zona, ¿no? Permítame, solo voy a poner el puntero. Ok. Luego, ya en temas de los cuartos presurizados, aquí ya es un poquito más especializado, digamos, ¿no? Siempre está la función de estar regulando los flujos de aire en lo que son estas cajas de volumen variable especiales, ¿no? Aquí se combina un sensor de presión diferencial del cuarto, ¿ya? Y se combina también la información que recibimos de los sensores de presión diferencial, tanto de la caja de volumen variable 1, que es la de suministro de aire, como la de caja de volumen variable 2, que pueden ver acá, que es de extracción de aire. Para hacer la regulación, en realidad, lo que es el enfoque es en el balance del flujo de aire que hay. Esa es como, digamos, la clave a la hora de hacer la gestión del sistema. Y para poder hacer este balance de aire, en realidad el sistema es como una operación en cascada en la cual va verificando, digamos, la presión diferencial en diferentes zonas para poder regular. Quien regula es al extractor, al sistema de la parte de extracción de aire. ¿Cómo más o menos es el sistema o cómo funciona como tal, no? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, la parte de control de la caja de volumen variable 2, de aire que está ingresando a esta caja de volumen variable. ¿Ya? Esto es por el sensor de presión diferencial que ella tiene ahí. Y el set point en realidad es dinámico. Es dinámico porque depende de la presión diferencial en el cuarto, así como depende del flujo de aire que hay en el suministro y los límites que uno le setea. Entonces, a medida que esto cambia, porque alguien abre o cierra una puerta y eso cambia, por ejemplo, también afecte en la presión diferencial de ese instante, entonces el sistema rápidamente hace una modificación en lo que son los ángulos del damper de extracción para que él pueda realmente mantener el mismo balance de aire y así asegurar una presión diferencial. Eso lo hace por las comparativas que tiene, digamos, con los flujos de aire que él está monitoreando y los límites digamos, que están existiendo por estas aperturas o cierres de puertas, ¿no? Estos elementos, digamos, estos controladores son especiales por esas razones que no son a veces controladores tan básicos, que es lo que hablábamos también al inicio, no solamente por un termostato o algo así, sino que puede ser un controlador, por ejemplo, en este caso nosotros, estos controladores tienen embebidas aplicaciones específicas de control de cuartos presurizados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los elementos se han probado múltiples veces para funcionar adecuadamente en este tipo de aplicación. Así existen, digamos, otros controladores que sean para un fan coil estándar o una caja de volumen variable estándar. Entonces también existen estos, que de hecho vienen mucho del mercado de laboratorio, o sea, porque en el mundo farmacéutico es muy importante también poder hacer estas regulaciones de estos monitoreos de la presurización, de los cuartos presurizados y poder hacer un adecuado control, ¿no? También los actuadores que deben de ser rápidos, ¿no? En acción, porque cuando alguien abre una puerta, pues ellos tienen que actuar rápidamente a ese cambio. No puede ser un actuador lento y que realmente la apertura o cierre de ese damper sea lento, sino que tiene que ser rápido, ¿no? Y en el caso de los sensores, lo importante es pues que tengan una buena precisión como tal, una alta precisión. Entonces, cerrando un poco o redondeando un poco el tema, básicamente en los elementos de control, pues nosotros como Siemens nos enfocamos mucho en el tema de control, pero trabajamos también, digamos, de lado la parte de las aplicaciones dependiendo de las necesidades. En este caso, nuestros controladores de cuarto, nuestros de Sigo Room Controllers, están enfocados a tener que se le pueda cargar las aplicaciones necesarias
dependiendo de su aplicación. En este caso es tema de control de cuartos presurizados, para lo cual tenemos esos elementos necesarios, ¿no? Todos los que son sensores también como tal para poder monitorear adecuadamente las condiciones ambientales del cuarto. Y bueno, los BMS, que sí es también muy importante, porque desde el BMS se puede tener un monitoreo centralizado de todo lo que está sucediendo en todo el hospital, ¿no? Así podemos saber todos los cuartos que están funcionando correctamente de forma gráfica, reportes de cómo han estado las tendencias, por ejemplo, de esos cambios de presión. Así nos podemos ir adelantando a cualquier necesidad de mantenimiento, si vemos algunas fallas, algunos errores que nos permitan irnos adelantando y así evitar que en un hospital vaya cerrando algunas salas porque algo no está funcionando correctamente, ¿no? La idea es, al final de cuentas, también crear este ambiente saludable que sea ideal para una rápida recuperación del paciente, que es lo importante, que el paciente pueda recuperarse rápidamente, pero también adecuadamente. Y para eso el control de la calidad del aire, el control de la concentración mínima de patógenos, la prevención de la propagación de patógenos con este monitoreo, control de la presurización, también del flujo de aire, es muy importante y crítico para asegurar estos elementos, ¿no? Creo que como lo mencionaba anteriormente, en las RAE 170 hay también en las guías de la FGI que realmente que colaboraron para poder hacer esa normativa, existe también más información acerca de qué cuartos se pueden presurizar o qué cuartos se recomiendan presurizar y cómo, ¿no? Yo creo que eso es importante a la hora de diseñar en un hospital, poder identificar los cuartos que necesitan presurizaciones, qué cuartos necesitan más que todo también un monitoreo nada más de condiciones ambientales para poder tener un buen diseño también desde el inicio, ¿no? Y aparte, pues ya que hablábamos al inicio un poco del tema de entrenamiento, también los entrenamientos con los que son los integradores que implementan estos elementos o sistemas de control, es muy importante que también tengan el conocimiento de cómo realizarlo, ¿no? Hasta acá entonces yo dejo por acá la charla. Les agradezco mucho por el tiempo. Aquí están también mis contactos por si en algún momento también desean contactarme, podemos seguir con las conversaciones. Y no sé, Dubán, si hay alguna consulta, alguna duda. Gracias, Roberto. Primero que todo, agradecerte por la presentación, por acompañarnos tanto en el panel como en este espacio. Ha sido muy, muy valiosos tus aportes a lo largo de este evento. Tenemos una pregunta, bueno, y los invitamos también, mientras tanto, a que formulen sus preguntas. Nos hicieron varios saludos. Desde El Salvador nos están viendo, desde Cali, Jorge Huertas, Mauricio Contreras desde El Salvador, yo Alberto Alvarado desde Perú. Bueno, hay varias gente, de Flavio Comunián desde Chile. A todos les agradecemos por su acompañamiento. Manuel Rodríguez desde México, Javier Fuentes también desde México. Qué bueno tener gente de toda la región acompañándonos en este espacio. Invitados entonces a que formulen sus preguntas a partir de este momento. Mientras tanto, Emanuel Rodríguez nos escribió a lo largo de tu charla: ¿qué tan recomendado es tener alarmas para variaciones de presión entre cuartos con temporizador, ya que cada apertura de puerta genera variaciones? Alarmas con temporizador, dice. Tal vez el micrófono por... Alarmas para variaciones de presión entre cuartos con temporizador, ya que cada apertura de puerta genera variaciones. Sí, pues en los cuartos, básicamente, por ejemplo, con estos elementos que estábamos viendo de estos Room Pressure Monitor o Room Condition Monitor, estos elementos que nos permiten monitorear, también tienen ahí embebidas alarmas audibles y visuales por cualquier modificación que hay, ya que eso sí es importante tenerlo en consideración, ya que impacta, ¿no? Si nadie se da cuenta, por eso también es importante el tema de alarma. Especialmente, yo creo que las estaciones de enfermera es donde es el punto importante, desde mi punto de vista. Esto es personal porque siento que a veces en los pacientes también puede causar un poco de preocupación, pero como estos elementos normalmente van afuera del cuarto o en las estaciones de enfermera, sí es importante tener esas alarmas que nos permitan conocer en qué momento haya algún problema, ¿no? Alguna presión diferencial que no es la necesaria o que no es la debida en esos cuartos, ¿no?
Bien, Roberto, por aquí David Pachas te felicita, dice excelente presentación. Elvin Polanco, muchas gracias, saludos desde Honduras. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, Roberto, nuevamente agradecerte por tu tiempo y por la presentación. Esperamos que también haya sido bastante provechosa para ti en cuanto a lo que se habló en el panel. Temas bastante interesantes ahí que nos hicieron falta tiempo para hablar de más puntos. No, gracias, y no, y muy interesante siempre también, Duván, ahí con el tema hospitalario, pues hoy en día acá en Latinoamérica es siempre interesante ver que se puede ir aportando, ¿no? Desde el punto de vista de todos como colegas del rubro, como también podemos ir conociendo y aprendiendo también. Uno nunca deja de aprender, así que es muy Así interesante es. este tipo de oportunidad. Roberto, por aquí nos pregunta Rubén Iglesias que para la Ciudad de México el contacto también es contigo. Me pueden contactar a mí y yo los hago el enlace con mis colegas en México. Ok, Rubén, entonces ya sabes, ahí tienes los datos de Roberto para que le escribas y te hacen ahí la conexión con la persona de México. Ujú. Pues Roberto, no tenemos más preguntas, entonces pues damos entonces por finalizado este espacio contigo. Nuevamente muchas gracias, esperamos que nos acompañes en los próximos summits que vamos a realizar a lo largo de este año y bueno, muchos éxitos para todo lo que se viene en este año de proyectos. Gracias, Dubán. Muchas gracias a todos también por participar y ahí estaremos atentos también por cualquier duda y consulta y con gusto participar en otros eventos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No sobra entonces recordarles que también lo contacten directamente a Roberto quienes quieran preguntarle más directamente y formalmente alguna duda. Así que pasamos entonces ya en solamente 10 minuticos. Vamos a pasar a nuestra sesión siguiente, que es el tema de desinfección en ambientes críticos bajo recomendaciones ASHRAE. Este tema también, al igual que los otros, está muy interesante. No se desconecten, no se lo pierdan. Solamente un break de 10 minuticos y pasamos entonces con nuestra última sesión de este Summit especial para aire acondicionado en hospitales. Así que muchas gracias por haber atendido este espacio, el tema de la minimizando las infecciones asociadas a la atención de la salud y ya seguimos entonces con nuestra última sesión. No se desconecten ya. Gracias.